Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues después de hablar del tema del libro de Nicolás Díaz, vamos a hablar con Francisco Javier Castro. ¿Quién es Francisco Javier Castro? Él es enfermero de salud mental. Ahora últimamente se está hablando muchísimo de salud mental, cosa que hace años o hasta ahora se ha hablado muy poco, y siempre hemos tenido ese silencio ahí amordazado que se temía por ponerlo sobre la mesa, hablarlo, en fin, y siempre ha estado así, ¿no? Parece que ahora, pues, de alguna manera se visualiza, ¿no? De otra forma, ¿no? Francisco Javier es enfermero de salud mental en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y ha sido nombrado académico también de honor en la Academia de Ciencias de la Enfermería de Vizcaya, y este es un reconocimiento a la labor que ha desempeñado a lo largo de muchos años de servicio. Vamos a hablar un poco de esa realidad de la salud mental, a ver cómo la ve él y cómo está en estos momentos. Francisco Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Javier, ¿cómo te diría yo? Antes estaba comentando yo en la presentación de que bueno, que parece que ahora se está abriendo más el campo de la salud mental, que hasta ahora ha sido un silencio amordazado, que ha costado ponerlo sobre la mesa y visualizarlo. Hombre, yo creo que también toda la situación que hemos vivido, que yo creo que ha sido histórica con lo de la COVID, pues ha hecho que verdaderamente la salud mental pues se haya convertido en algo importante y algo destacado, porque todavía no sabemos ni siquiera lo que puede haber ocasionado pues el hecho de la propia epidemia, ¿no? Esta pandemia yo creo que ha mellado bastante y en estos años empezaremos a verlo, ¿no? Ya. Una cosa que te quiero preguntar, ¿por qué cuando hablamos de salud mental, claro, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, bien como tú comentas, con todo lo que ha pasado, pues esto evidentemente tiene unas consecuencias, ¿no? Pero ¿por qué cuando hablamos de salud mental casi siempre hablamos a nivel de psiquiatría, vamos a nivel de psicología y muy poco de enfermería? Me parece que no está tan visualizada. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que, vamos a ver, la incorporación de la enfermera al mundo sanitario como profesional, pues lleva nada más que 200 años, ¿no? Y es verdad que los psiquiatras han estado de siempre, las enfermeras son las grandes ocultas. De hecho, yo creo que quedó latente y quedó visible el papel de las enfermeras cuando vimos a mujeres y hombres que cogían y se ponían además incluso hasta bolsas para poder de alguna forma atender a sus pacientes, y yo creo que ahí se ha quedado clarísimo cuál ha sido, además yo creo que es bastante crudo, ¿no? Veíamos cómo verdaderamente pues aquellas personas luchaban por salvar vidas y por salvar a una población que verdaderamente estaba aterrorizada, porque yo no sé tú, pero yo tuve un montón de miedo también, y mira que estoy metido en el gremio, a mí me dio, verdaderamente tuve algunos momentos en los de no saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? La gente estaba aterrorizada, y fíjate que yo creo que la figura de la enfermera estuvo ahí. Yo siempre lo digo, nosotros trabajamos 365, 24/7. Y estamos trabajando 24 horas todos los días del año, o sea, no paramos nunca. Otros profesionales pues tienen un tiempo como más acotado y no tienen esa relación directa con la propia población, pero la enfermera está siempre ahí, está para todo lo que se la necesita. Es verdad, es verdad. Ahora que tú comentas, parece que se nos olvidan las cosas, ¿no? Acabas de poner una cosa y yo me imagino que junto con nuestros oyentes estamos visualizando eso, ¿no? Cuando se veía aquello con los forros plásticos, aquello que prácticamente lo sacaban de no sé ni dónde, ¿sabes? Parece que se nos olvidan las cosas, ¿no? Y eso que dices, y en ese momento, por ejemplo, dice, cuando dices, no sé si tú tenías, pero yo siempre pensaba, digo, ¿cómo se podrán enfrentar a esto? O sea, sí. El otro día estuve yo estuvimos con lo del día del suicidio, ¿no? Y estábamos con la gente del teléfono de la esperanza, y bueno, también estaba la gente de comunitaria. Y vino a visitarnos José Manuel Bermúdez, y fíjate tú, que nos hizo un comentario que era verdad. Esto fue en octubre del año pasado, y nos decía, ¿ustedes se han fijado que en Navidades estábamos todos recluidos, estábamos en nuestras casas, solo nos dejaban 10 personas, y que ahora mismo la gente está como está y cómo ha cambiado todo? Y la verdad que pasa el tiempo, y ahora mismo la reflexión que acabas de hacer tú es esa, pasa el tiempo y parece que eso fue tan lejos, que está tan lejos, y en realidad fue el otro día. O sea, que es que llevábamos 3 años colapsados, el mundo llevaba colapsado.
Pero yo creo, Javier, no sé, que como vivimos tan rápido todo, ¿no? No nos da tiempo de... No, es que no nos da tiempo de reflexión. O sea, yo creo que el término de la reflexión se acabó, o sea, que no hay tiempo, porque viene otro detrás y otro, y todos caminamos como news, ¿no? En un documental de la 2, ¿no? Y corre para adelante como sea, ¿sabes? Es verdad. Estamos corriendo para quedarnos en el mismo sitio, ¿no? Sí, pero tienes que correr y no pienses por qué. Y luego, claro, parece que claro, pero que si eso lo podemos ver, cualquier noticia de ayer bueno, de ayer, yo qué sé, esta tarde de la que estamos hablando ahora, ya es viejo. Sí, exacto, creo, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Que una cosa no pasada, ¿no? De todas formas, la salud mental yo creo que es una cosa que siempre ha sido la hermana pobre de lo que sería en este caso de la salud, ¿no? Del Sistema Nacional de Salud. Ha sido siempre la hermana pobre. Es verdad que hoy por hoy hemos conseguido, hace ya unos años, fue en el 19, fue en el 19, se consiguió, bueno, pues poner en funcionamiento el Plan Canario de Salud Mental, que para mí, vamos a ver, yo pienso que es uno de los grandes hitos de la salud mental aquí en Canarias, ¿no? Date cuenta que este año termina. Yo siempre soy bastante crítico, además soy crítico conmigo y soy crítico con otras cosas. Yo creo que es un plan que ya de por sí se le dotó con poca cantidad de dinero, solo 15 millones de euros, ¿no? Y entonces es una cantidad que yo creo que para una población como la que tenemos y con la cantidad de problemas que hay, yo creo que ha sido poco. Pero es verdad que sí rompo una lanza porque yo creo que por lo menos tenemos el primer plan de salud mental. De hecho, yo participé en él, en la parte de investigación y docencia, y soy uno de esa gente que trabajó, de esos profesionales sanitarios que trabajamos por ese plan, ¿no? Tener un plan ya y tener por lo menos una serie de objetivos que abordan, pues, ¿qué te digo yo? Desde la promoción y la prevención, la atención a todos los trastornos mentales, todo lo que son el suicidio, que me parece importantísimo, toda el área infanto-juvenil, todo lo que es la parte de rehabilitación, la patología dual y las adicciones, entre otros temas, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque ya tenemos por lo menos una hoja de ruta marcada, habrá que volverlo a revisar este año, habrá que cuando ya termine el año que viene, bueno, yo creo que ya habría que empezar desde ya habrá que esperar al momento de las urnas, que tú sabes que el momento de las urnas parece que paraliza el mundo, ¿no? Sí. Pero la población y la vida de la gente no se para. Y la gente tiene unas necesidades, y yo creo que esas necesidades hay que cubrirlas, ¿no? Pero bueno, también es el momento que los políticos dicen que sí a todo, ahora ya después ya veremos, ¿no? También es verdad. Mira, ya que estás hablando del tema porque evidentemente ha afectado bastante a los jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos, Javier, que sufren los jóvenes? Eso yo creo que acabas de tocar un tema bastante candente, ¿no? Porque ahora mismo es una preocupación, nosotros como profesionales, e incluso yo como padre, ¿no? O sea, tienes una serie de miedos que están ahí presentes, no por otra cosa, sino porque, vamos a ver, date cuenta que 1 de cada 7 jóvenes, más o menos entre 10 y 19 años, más o menos, padece un trastorno mental. Trastornos como la depresión, trastornos como la ansiedad, trastornos como las alteraciones del comportamiento, son verdaderamente situaciones que afectan a nuestra población juvenil. Hasta incluso una cosa importantísima, date cuenta que el suicidio es la 4ª causa de muerte entre los jóvenes entre 15 y 29 años. Y esto me parece bastante preocupante. Por eso el año pasado hicimos esa carpa que se hizo en la Plaza de la Candelaria. Yo iba en representación, porque yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría, iba en representación del presidente, y bueno, ver allí, acercarte, que la gente sepa que tiene, pues por ejemplo, para las cuestiones del suicidio, tiene la posibilidad de poder tener un teléfono como es el 024, el teléfono de la esperanza, para que de alguna forma te puedan ayudar, yo creo que eso es fundamental. Y eso hay que hacerlo. Y yo como profesional, yo como enfermero, tengo que verdaderamente acercarme a la población. No es la población la que se tiene que acercar a los profesionales sanitarios, sino los profesionales sanitarios tienen que acercarse a la población para resolver los problemas que tienen. Para eso estamos, si no, ¿para qué estamos en esta sociedad? Estamos ahí. La sociedad de alguna forma nos ha ayudado para que nosotros nos formemos y nos sigue ayudando, y nosotros tenemos que retribuir de alguna forma pues esa ayuda que se nos brinda, ¿no? Pero después cuando vemos eso, sí, bien, la teoría, pero después en la práctica resulta que para buscar un tema de esto que tiene una importancia vital, porque no puede estar esperando mañana, cuando van al servicio, pues le dan número para no sé cuándo y tal, ¿no? Claro. Yo creo que ahí se falla, porque son cosas que tienen que actuar ya, no podemos estar, venga usted dentro de 2 semanas, ¿no? Ahí tocas una cuestión bastante importante, porque sobre todo fíjate que el Plan Canario de Salud Mental, es verdad que ha habido el grupo, ahora mismo la
la parte de gestión del Servicio Canario de Salud hay una preocupación por aumentar esas plantillas. Date cuenta que en estos años, del 19 al 23, se han invertido casi más de 4 millones, casi 5 millones de euros en aumentar la plantilla de profesionales. ¿Esto es suficiente? No. En infraestructura se ha aumentado casi 11 millones de euros. El presupuesto se ha ido ahí. Pero claro, lo que te sigo diciendo y partiendo del principio, hay que tener mayor sensibilidad desde los propios gobiernos. El gobierno tiene que tener esa sensibilidad por, de alguna forma, intentar paliar el problema que estamos teniendo. Sigo diciendo, cuando tú miras el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Fíjate que al físico se le da mucha importancia, pero al psíquico y al social no. El psíquico es tan importante como el físico. Ahí es donde verdaderamente lo que son los políticos tienen que actuar. Los políticos, lo que pasa es que, claro, lo físico se ve más, pero la parte psicológica no. Y yo creo que hay que actuar, y hay que, en la salud mental hay que protegerla. Y debe de haber un compromiso desde los próximos políticos que van a llegar, que entrarán, o los que sigan, ¿no? Porque a lo mejor se pueden mantener los que están. Deben de romper una lanza y apostar, en este caso, por la salud mental de los canarios. Esto es fundamental. Total. Y yo creo que sigue siendo la gran asignatura pendiente y desconocida. O sea, sí. Está claro, y del pasar de esconder el problema que había, ahora, sabes que aquí se ha tenido que pasar muchísimo, ¿sabes? A la hora de la mentalización, de asumirlo, y de buscar defensas y alternativas, ¿no? Claro. O sea, de todas formas, en Canarias ha habido una preocupación, además, aquí en la isla de Tenerife. Date cuenta que en 1894 ya se plantea la creación de un dispositivo separado del hospital civil, del antiguo hospital civil, ¿no? Que es el manicomio provincial. Y eso fue Juan Febles Campos. Juan Febles Campos apostó por dar una atención que bueno, que hoy en día no es concebible, pero en aquel momento era lo mejor de lo mejor. Cuando tú lees la prensa, el diario de Tenerife, te aparece, bueno, una cantidad de técnicas y de infraestructuras magníficas. Yo creo que siempre los políticos han apostado de aquí en Tenerife por ese cuidado. Lo que pasa es que en los últimos tiempos yo creo que se ha prestado más atención a otras cosas y se ha olvidado un poco lo que pasa con lo que es la salud mental. No quita con eso que hay la verdad que hay una preocupación desde determinados estamentos gubernamentales, pero yo creo que hay que apostar más y hay que poner más carne en el asador, para que no pase lo que tú estás comentando, que tú vas a pedir de alguna forma una cita, una ayuda, y al final no te la pueden. Los profesionales están a tope, o sea, no es una cuestión que te plantee, pero no damos. No dan aviso. Aquí te lo digo como enfermero, ¿no? No damos para más. Claro. Estabas comentando antes el Febles Campos, el antiguo manicomio y todo eso. ¿Cómo se lleva a cabo, por ejemplo, que te digo yo, a la hora de hospitalizar ahora? Porque todo eso cambió bastante, ¿no? Por lo menos ese concepto que se tenía antes, ¿no? Ahora, a la actualidad de ahora, ¿no? Hombre, ha habido una lucha en los últimos tiempos, una lucha importante. Ahí he estado yo también metido en los años 90, sobre todo. Se intentó, de alguna forma, desestigmatizar lo que son las unidades que estaban en el hospital psiquiátrico, y de ahí se sacaron hacia los hospitales generales. ¿Pero con qué intención? Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos las unidades de internamiento breve, están tanto en la Candelaria, que es la ESO 8, y después en el Hospital Universitario de Canarias, que es la primera y la segunda Imparto. Esas unidades se sacaron y se metieron dentro de los bloques de hospitalización con la intención de que la sociedad pudiera ver que la enfermedad mental no es otra cosa sino como cualquier otro tipo de patología, como quien tiene una diabetes, como quien tiene la tensión alta, como quien tiene cualquier tipo de enfermedad. Entonces se intentó en ese sentido. Pero claro, a veces pensamos que solamente la hospitalización en los grandes hospitales es lo que hay, pero es que la red está formada por muchas cosas. Tienes el equipo comunicativo asertivo, por ejemplo, el equipo comunicativo asertivo, que es un equipo que verdaderamente lo que hace no es otra cosa sino gestionar las mini residencias, los pisos protegidos. Tienes las unidades de salud mental comunitaria, que son como los centros, para que la gente lo entienda, los centros de salud, pero de salud mental. Y entonces tú los tienes en diferentes zonas de la isla. Tienes aparte pues las unidades de subagudos, la unidad de rehabilitación activa. O sea, hay una cantidad de dispositivos, el centro de día, o sea, una cantidad de dispositivos, aparte de todas las ONGs que están prestando un montón. Y ahí me acuerdo, pues por ejemplo, de AFAES, de AFE, el CRIBO, por ejemplo, en Lanzarote, Atelsan,
yo qué sé, la salud mental, por ejemplo, en La Palma, trastorno límite de personalidad e impulso, por ejemplo, en Tenerife, AFESUR en Gran Canaria. O sea, hay un montón de ONGs que están trabajando y que, oye, que hacen una labor importantísima y que a veces, bueno, son los grandes desconocidos y son los grandes olvidados, pero gracias a ellos salen adelante muchísimos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que verlo y verlo con las gafas de que no solamente son las unidades de hospitalización es lo único que existe. No, y se normaliza realmente. Yo creo que todo eso hay que sacarlo, evidentemente, como ellos lo hacen, a la sociedad, a la calle, visualizarlo, normalizarlo, porque si no se ve y si no se palpa, no funciona el tema, ¿no? Utilizar. Me encanta esa palabra que acabas de utilizar, normalizar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Me encanta, claro, la verdad que has utilizado la palabra más adecuada que se pueda utilizar. Hay que normalizar. La salud mental es una enfermedad como cualquier otra. Y rozarnos, ¿no? La película, tenemos que encontrarnos con ¿sabes? Si no, claro. Además, tenemos un miedo pues a la persona que está sufriendo una esquizofrenia, tenemos un miedo a la persona que, por ejemplo, que está con un proceso de adicción, y verdaderamente lo que están es pidiendo ayuda, o sea, pidiendo ayuda, y además incluso no solamente pidiendo ayuda, que los trates como cualquier otra persona, porque son igual que tú y que yo. Fíjate, Javier, te voy a comentar un caso particular que me pasó a mí una vez, yo como profesor, ¿no? De chicos con discapacidad y tal. Entonces, estamos tomando un café y tal en un sitio y vienen a saludar a la mesa, ¿no? Y entonces un alumno mío que era autista y tal, bueno, pues se levantó y fue a saludar a esa persona, y esa persona se quedó toda cortada y no supo responderle, y él volvió a insistirle, pero esta persona no le contestó, se quedó totalmente bloqueada, ¿vale? Entonces mi alumno se fue y tal, y ya está. Y entonces me dice mi amiga, dice, pero es que yo me quedé bloqueada, no supe qué hacer, es que yo, y aún recuerdo la frase que dijo, dice, es que yo nunca me había tropezado, nunca había tenido esta situación, y entonces como no había tenido nunca aquella situación, no había normalizado aquello, y claro, y entonces no sabía cómo actuar, no sabía cómo reaccionar. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí falta una cosa que yo creo que es fundamental. Desde los colegios se debe de dar dos cosas que yo he hecho en falta. La parte de legislación, que la gente sepa verdaderamente cuáles son las leyes y qué es el marco que verdaderamente nos rige, y otro es la educación para la salud. Y ahora, yendo a la educación para la salud, aquí juega un papel fundamental la enfermera escolar, que es una figura que ahora mismo se está pilotando y que posiblemente se incorporará dentro de los colegios. La enfermera de salud mental, la enfermera escolar es la que debe de alguna forma ayudar a los chicos que están ahora mismo formándose y preparándose para ser ciudadanos de un mundo, el hecho de normalizar que las personas que tienen un problema, que tienen una discapacidad, que tienen, bueno, no una discapacidad, vamos a utilizar esa palabra, una capacidad diferente, pues perfectamente una diversidad son funcional, ¿no? Como tú y como yo. Exactamente. Yo, mira, hay una cosa que sobre todo en la escuela de enfermería, que es donde yo doy clase, siempre intento inculcar a los chicos. Es tan fácil, o sea, tener el pijama blanco como profesional sanitaria, como el pijama azul. Por eso siempre hay que empatizar. Hay que empatizar porque tú puedes pasar, tan fácilmente es estar como profesional sanitario a pasar a paciente. Entonces hay que empatizar, hay que ponerse los otros zapatos y hay que colocarse en el otro lado. Esto es fundamental. Si eso lo consigue, bueno, pues ahí encontramos que hay una normalización, en este caso, de la patología mental, de la enfermedad mental, que es el gran problema. Entonces yo creo que, bueno, pues poco a poco iremos educando e iremos formando a todos estos ciudadanos que tenemos que ir formando para que se den cuenta de lo normal. Mira, yo, los chicos en la escuela de enfermería de la Candelaria, lo que hago normalmente es que ellos pasen por todos los dispositivos de la red y después lo ponemos en común. Y ellos se quedan asombrados porque piensan que solamente las unidades de internamiento, las que están en los dos grandes hospitales, es lo único que existe. No. Lo que existe es una red muy bien diseñada que lo que está dando es atención a todos los canarios con sus problemas y resolviéndoles los problemas. Claro. Fíjate, Javier, que hablando contigo, se me acaba de ocurrir una fórmula. Sí. PB igual a PA. PB igual a PA. Es decir, ¿cómo era? Pijama blanco es igual a pijama azul. Claro. PB igual a claro, PA. Y que mañana yo tengo clarísimo cuántas veces no te pasa que yo, por ejemplo, yo como profesional sanitario también he hecho uso de la sanidad pública. Yo apuesto por la sanidad pública, yo apuesto por lo que comentaba el rector electo
antes de ayer en el acto de investidura por la educación pública. Hay que apostar por estas dos grandes acicates que tenemos en nuestra sociedad y que no podemos perder, y que en los últimos tiempos se han deteriorado un montón, Claro, y claro. no podemos permitirlo, la población no puede permitirlo. Total. Mira, una cosa, Javier, a la hora de hospitalizar, por ejemplo, a un joven, eso es lo mismo hospitalizar a un joven que a una persona mayor. ¿Cómo es el tema? Hombre, el circuito, y además es bueno que me preguntes esa pregunta, porque además yo creo que es muy acertada, muy cabal, porque sobre todo la gente a veces no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Hombre, hay una serie de dispositivos que se pueden, de alguna forma, que están presentes en la red, pero ¿cuál es el circuito para que yo, que tengo, pues por ejemplo, imagínate, tengo una persona, un familiar que tiene, por ejemplo, un trastorno psicótico y que tiene que ingresar? Pues lo lógico es, dependiendo de la gravedad, ¿no? O tú te puedes acercar a la unidad de salud mental comunitaria donde puede ser visto, o la otra vía sería el servicio de urgencia. Esto es una de las cosas que hemos peleado los profesionales, sobre todo para desestigmatizar, ¿no? Y es el hecho de no crear un servicio de urgencias individual para solo salud mental, sino que la puerta de entrada sea común para todos. Entrar, se valora, y una vez que ya es valorado, se le remite al área de salud mental. Y a partir de ahí ya comenzaría el circuito. Pero son las dos vías que tú te puedes encontrar. Hombre, un trastorno de ansiedad, por ejemplo, podría ser perfectamente abordado desde una unidad de salud mental comunitaria, con una petición urgente. Pero ya cuando ya estamos hablando de situaciones mayores, pues habría que acercarlo a urgencia. ¿Qué no puedo acercarlo a urgencia? 112. Y el 112 ya se encarga de asesorarte, de indicarte, de orientarte, o sea, al familiar, para que pueda saber qué es lo que debe de hacer. Esas son las vías que tienen que utilizar para poder hospitalizar a un familiar. Y esto muchas veces la gente lo desconoce, y es una pena, porque la gente debería de conocerlo, debería de saber cuál es el circuito. Es decir, que las funciones del enfermero de salud mental es súper amplia, ¿no? Vamos. Sí. Hombre, nosotros tenemos muchísimas cosas. Date cuenta que una de las cosas del concepto de la enfermería trata a la persona como un todo, de forma holística, de forma bio, psico, social, y yo te diría más, hasta incluso espiritual. O sea, yo creo que es una cuestión, además, incluso de verlo en todas esas esferas. Date cuenta que una persona que trabaja, además, el enfermero de salud mental le brinda seguridad, le brinda estabilidad a la persona, acepta a la persona tal como ¿Qué cuidados es. le hacen, por también, ejemplo, Javier? ¿Qué cuidados a un enfermo? Los cuidados son desde los básicos hasta ya realizar intervenciones psicoterapéuticas. O sea, nosotros trabajamos con ellos. O sea, no solamente uno piensa siempre, no, el propio psicólogo es el que no, también realizamos intervenciones psicoterapéuticas y trabajamos determinados ámbitos, como por ejemplo con talleres de relajación, talleres de mindfulness. Trabajamos determinadas cuestiones que han ido perdiendo o que no tienen, y esas capacidades, esas competencias hacemos que las adquieran. Entonces ellos pueden, de alguna forma, una persona que tiene un trastorno de ansiedad, nosotros trabajamos con ellos, y entonces en esos talleres les enseñamos herramientas para que ellos puedan de alguna forma eliminar o disminuir esa ansiedad, ese estrés que puedan tener. Entonces por eso yo creo que la figura de la enfermera de salud mental es fundamental. Eso entre otras cosas, porque después también mantienes al paciente en su realidad, que tenga la realidad, que se acepte a sí mismo. Esto es otra cosa muy interesante, trabajar la autoestima del propio paciente, y siempre todo dentro de ese marco ético. Eso lleva tiempo, ¿no? Sobre todo, Claro, eso lleva un tiempo, marco ¿no? Claro, eso lleva su tiempo. Un marco ético que aborde pues la beneficencia, todo lo que es la autonomía, la no maleficencia y la justicia, que son los principios básicos de la ética, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental y esto lleva su tiempo. Hay que trabajarlo, por eso la importancia de que la enfermera de salud mental, bueno, pues esté ahí, forme parte del equipo interdisciplinar, y es una parte. O sea, nosotros hoy en día dentro del equipo interdisciplinar está el psiquiatra, el psicólogo, la trabajadora social, está el auxiliar de enfermería, está también toda la parte del terapeuta ocupacional, está la trabajadora social y está la enfermera de salud mental. Y todos nos sentamos a la misma altura y nos miramos a la misma altura de los ojos. O sea, yo creo que esto es fundamental. Cada uno en su campo, uno en su campo. ¿Y siempre con qué? Con la persona, el usuario, el paciente en el centro. Porque es lo que verdaderamente es lo fundamental y lo principal. Esa es nuestra razón de existir. Genial. Bueno, pues nada, ya se nos fue el tiempo, Javier. Yo creo, me imagino que todo eso evidentemente hace falta, ¿verdad? Más apoyo económico, más apoyo por parte de las instituciones, eso está claro.
Porque claro, Sí, todo sí, sí, me parece estupendo ese mapa que yo me imaginaba, ¿no? Una mesa ahí redonda sí. con todos, con el paciente al centro y tal, en esa visión, pero claro, hace falta ayuda, ¿no? El gobierno, las personas que pasen por el gobierno tienen que pensar que tienen que apostar por la salud mental, que tienen profesionales que yo creo que están, que están muy bien formados, que están muy bien preparados para enfrentarse. Lo que pasa que muchas veces te ves carente de herramientas para poder pues atender pues todo ese tipo de situaciones que tú me comentabas, ¿no? O sea, si alguien va, le dan fecha, pero muchas veces nos vemos con esa situación. De todas formas, ahora mismo las listas de espera, tú sabes que adolecen de una tardanza importantísima. Habrá que ver qué soluciones se le dan. Las cabezas pensantes tendrán que buscar soluciones para poder orientar el barco hacia el lugar adecuado y sobre todo sin perder algo que tiene que estar siempre presente. Por encima de todo está la población canaria. Por encima de todo está la población canaria y solucionar los problemas de la gente. Para eso están los políticos ahí, para solucionarle los problemas a la gente, no para otra cosa. Pues se puede decir más alto pero no más claro. Francisco Javier Castro, enfermero de salud mental. Gracias por haber estado en el Rompeolas. Otro día te llamo porque esto de la salud mental me da que va a estar vigente. Sí, vale. Gracias a ti por haberme invitado, ¿vale? Chao, venga, adiós, hasta siempre. Chao, un abrazo, chao.